decías. Y estamos ante la peor situación sanitaria desde el inicio de la pandemia aquí en la Serranía de Ronda. Queremos conocer cuál es la situación real también en el Hospital de la Serranía. Ya hemos venido informando a lo largo de las últimas horas que este fin de semana ha sido el peor que se ha vivido en el centro sanitario. A ver si la situación va revirtiendo poco a poco. Cristóbal Avilés, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Cristóbal es el representante del Sindicato Médico de Málaga aquí en el área de gestión sanitaria de la Serranía de Ronda. En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos como siempre tan amable y rápidamente, Cristóbal. Es un placer tenerte por aquí con nosotros en nuestro programa, ¿eh? Aquí estamos para lo que podamos ayudar y sobre todo, en mi caso, a ver si se puede concienciar un poco más a las personas que todavía pueden poner un granito de arena en que esto se pueda solucionar lo antes posible. Me parece bien comenzar por ahí, por la concienciación. Hace falta insistir, reiterar, Cristóbal, que estamos en lo peor de la pandemia, que tenemos que ser responsables y que está en nuestra mano detener esto. Es cuestión de todos, ¿no? Claro, de todos, pero de todos de verdad. Es que cada uno tiene que poner su granito de arena. Los ciudadanos, pues, en la parte que les toca, con la distancia, que estamos cansados de decirlo, con la mascarilla, con evitar las reuniones que no son estrictamente necesarias, con siempre que no tengas ninguna otra cosa más importante que hacer, quedarte en casa. Luego, pues, los comerciantes con su sufrimiento a cuestas, porque de las ayudas que pueden llegar de Europa, que son 140.000 millones, está claro que sería preferible, o por lo menos mi punto de vista, ¿no?, invertirla en ayuda a estas personas para que luego puedan seguir con su trabajo cuando esto pase, antes que tener que invertirlo en abrir hospitales y en montar superestructuras para luchar contra la pandemia. En fin, es que cada uno tiene su cometido en su nivel, ¿no? Y aquí en la Serranía, desde luego, los sanitarios, pues como en la inmensa mayoría o en todos los sitios, lo están dando todo, y además no solamente lo están dando todo, sino que están dando por encima de sus posibilidades, porque como tú bien decías antes, todos los días hay cambios, todos los días hay ampliaciones de zonas donde se puede hacer sitio de camas de hospitalización, porque es que cada vez hacen más falta. Es decir, que estamos todavía en una fase en la que el número de altas que se dan diariamente, que son bastantes en el hospital, sigue siendo inferior al número de ingresos que se producen todos los días por COVID. No olvidemos también los pacientes que no tienen COVID, que también algunos tienen patologías que necesitan ingresar, que también hay que asegurarles que tengan su sitio donde poder ponerle tratamiento a su enfermedad, y que inevitablemente hay muchas patologías, muchas enfermedades que como consecuencia de la pandemia se van a poner peor. Hay muchas enfermedades que se van a diagnosticar más tarde, porque tenemos que cerrar quirófanos, hay que cerrar consultas para dedicar los medios que se tienen, sobre todo de material humano, prácticamente a atender casi monográficamente a los pacientes de COVID. Hoy, por ejemplo, en el hospital tenemos prácticamente 100 pacientes COVID ingresados, entre lo que es todas las plantas de hospitalización que se han puesto, digamos, al servicio de poder tener sitio donde ingresarlos, y hay 45 pacientes que no son COVID, que también necesitan su atención. Y se siguen ampliando zonas porque, ya digo, seguimos en un momento en que todavía los cambios que se van haciendo a diario no son suficientes para ir acogiendo el número de pacientes que van ingresando, y que todavía sigue siendo superior al número de altas que se consiguen dar todos los días de pacientes a domicilio. Es decir, que ahora mismo la situación sigue siendo complicada. Esta mañana la dirección del área nos ha explicado que ya estamos en la fase, un poco más allá de la fase 3. Ya las 3 plantas de hospitalización que estaban previstas para COVID están todas llenas. Nos hacen falta más plantas de hospitalización para seguir ingresando pacientes con COVID, y a los pacientes propios de esas plantas pues hay que buscarle sitio en otras zonas del hospital. Como sabéis, la actividad quirúrgica ha caído drásticamente, se ha suspendido prácticamente casi todo lo que no es urgente o emergencia, o alguna intervención que es totalmente inaplazable. Y hay varios quirófanos, hay en concreto 3 quirófanos de todo el bloque quirúrgico. La mitad de quirófanos están
ahora mismo cerrados y convertidos en zonas de hospitalización de pacientes no COVID. Ahí se han ganado sitio para 17 camas, pero esta mañana ya había 6 ocupadas. Es decir, que se están poniendo todos los medios, no desde luego como o he escuchado yo por ahí, el tema de cafetería y salón de actos, que eso sí que ha pasado en otros hospitales. Aquí las zonas más propias y donde mejor se puede acomodar las camas de hospitalización, se ha visto en principio que ha encajado muy bien en el área quirúrgica, evidentemente, con toda la caída de actividad quirúrgica que eso conlleva, y si acaso llegara el caso que hubiera que seguir ampliando, pues entonces habría todavía zonas antes que una cafetería o un salón de actos que no reúne en principio las condiciones, sino que hacen unas modificaciones, unas reformas que ahora mismo no hay tiempo, ¿no? Porque esa demanda se va presentando de un día para otro. Claro. Se están ampliando esas zonas para habilitar a pacientes con coronavirus, para atender también a las personas que no tienen COVID, pero que necesitan hospitalización en el centro sanitario. Pero claro, esto es de poco vale, quiero decir, si no se amplía el número de personal sanitario, porque hay que recordar que no sé cuál es la situación de hoy, pero ayer había alrededor de 60 sanitarios profesionales de la salud que estaban aislados, ¿no? Hay más. Estamos rondando los 90 trabajadores otra vez en aislamiento. Pues ya digo, redistribuyendo el trabajo de otra forma y haciendo algún tipo de organización entre el personal sanitario, que ahora tiene mucha menos actividad, como la de quirófanos, por ejemplo, o en consultas externas, y dedicándolo a las zonas donde verdaderamente ahora hacen falta. Esa dinámica de que muchas veces hay que cambiar todos los días la forma de trabajar, la forma de hacerlo, y hasta ahora parece que se le va haciendo frente relativamente bien, ¿no? Con el esfuerzo que eso supone y el agotamiento que ya llevan encima, no solamente en el hospital, ¿eh? En el tema de primaria, pues os podéis imaginar que, claro, que no es solamente la atención a los pacientes que la requieren por síntomas COVID, sino todo lo demás, más lo que se va añadiendo, más salvo algunos de los cribados que se están haciendo con las unidades móviles, pero hay otros cribados, por ejemplo, como el próximo, el que se ha solicitado de la población de Jupique, que tenemos que hacerlo o en Benarrabá, que tenemos que hacerlo con medios propios, con lo cual siguen haciendo falta más personal y se sigue buscando personal, y todo el que se encuentra se va contratando para poder sumarlo, ¿no? a todo el equipo humano que tiene que tirar para adelante con esta situación. Después del fracaso que ha supuesto, al menos bajo mi punto de vista, decisiones políticas como y que se reflejan en oraciones como salvar el verano o salvar la Navidad, ¿qué le parece a usted, que además es sanitario, Cristóbal, que ya se comience a hablar de salvar la Semana Santa, cuando se ha visto que no da resultado? Ya nos ponía los pelos de punta el tema de la Navidad, porque, bueno, yo no sé si os habréis dado cuenta, pero todo lo que ha pasado a lo largo del mes de enero y lo que está pasando ahora es la crónica de una muerte anunciada. Totalmente. Todo el mundo sabía, cualquier ciudadano al que tú le preguntaras, todo el mundo sabía que después de las Navidades se iba a encontrar más o menos esta situación. Es decir, que verá, se sabía. Si nos ponemos a hablar ahora de Semana Santa, ya apaga y vámonos. Es decir, que vamos a ir paso a paso y vamos sin perder la vista el futuro, ¿no? Pero es que primero tenemos que salir de la que tenemos. Es que bueno, los datos oficiales de hoy todavía no se han publicado en la página web de la Junta, pero es que ayer teníamos casi 2.000. En los últimos 14 días casi 2.000 casos por 100.000 habitantes. Es decir que si me hablan ahora de la Semana Santa, ya yo creo que eso sería ahora mismo al personal que está aquí dándolo todo, es desmoralizarlo. Totalmente. ¿Cómo va el proceso de vacunación aquí en la serranía de Ronda, Cristóbal, teniendo en cuenta los problemas con la distribución de vacunas que hay por parte de la Unión Europea a nivel nacional, a nivel regional, etcétera? Pues vamos por delante un poco del ritmo que se está más o menos cogiendo en el resto de Andalucía, con la media. Y los grupos que estaban previstos, su vacunación, el grupo 1 y 2,
que son los sanitarios de primera línea, y que aquí en el área son alrededor de unos 800, 850, más todo el personal que está, personas mayores que están institucionalizadas, es decir, que están en una residencia, y los trabajadores de esa residencia, pues prácticamente ya se está acabando con los últimos con la segunda dosis de vacuna. Me parece que se va a quedar atrasado solo la residencia de la Hermanita de los Pobres, porque como se declaró el brote activo después de haberse puesto la primera dosis, porque ahora se va a retrasar un poco esta segunda. Pero ya se ha iniciado también, se ha solapado la segunda dosis de los primeros que se vacunaron con el inicio de la vacunación ya de los demás grupos, que son el grupo 3 y 4, que corresponden a los sanitarios que no son los de primera línea, que aquí aproximadamente serán unos 400 por ahí, y luego con el personal, con las personas que tienen un alto grado de dependencia, pero que no están ingresados a una residencia, que están en su domicilio. A ellos hay que vacunarlos ahora en esta siguiente fase, que está empezando ahora en estos días, y a sus cuidadores. Y entre uno y otro, prácticamente se han ido recibiendo los listados que se habían pedido desde la Administración de lo que son los centros sanitarios privados, tanto de hospitales privados, y aquí en nuestra comarca, pues los centros de especialidades, los odontólogos, en general, el personal sanitario de los centros que no son centros públicos. También se ha dado comienzo ya hace unos días a la vacunación de ellos, y ya próximamente también se empezará con la segunda dosis. Así que llevamos un ritmo bueno. Ojalá tuviéramos vacunas de sobras para empezar pues una campaña prácticamente como la de la gripe, que en esta comarca prácticamente la población diana del siguiente grupo, que ya los que quedan son el resto de sanitarios y prácticamente las personas de más de 80 años, por simplificar un poco y para que nos entendáis, sí, pues estarían en 2 o 3 semanas estaría listo, pero las que van llegando son las que llegan, y con esas es con las que hay que ir organizando. El número de vacunas ya se nos escapa de la responsabilidad aquí del área, ¿no? Claro, no depende de nosotros. Cristóbal, ¿se conoce de algún caso de coronavirus aquí en la Serranía de Ronda que esté protagonizado por la cepa británica? Quiero decir, ¿la cepa británica ha llegado al área sanitaria serranía o desconocemos esos datos? Yo esos datos los desconozco. Ahora bien, visto lo visto y teniendo en cuenta que ya se barajan porcentajes de que la cepa británica es la responsable de un 15, un 20% y gente y epidemiólogos que opinan que hasta la mitad de los casos podrían estar producidos por la cepa británica, pues prácticamente a la hora de valorar eso lo que nos interesa es, y todo lo que se está haciendo sirve también para la cepa británica, la vacunación sirve también, y todo lo que se ha seguido hasta ahora de esquemas de tratamiento que se ha tenido que ir cambiando el tratamiento de los pacientes, qué fármacos hay que utilizar y qué fármacos no se deben utilizar, y esto va cambiando día a día. Pues eso es lo que de verdad nos interesa, porque para distinguir una cepa de otra hay que hacer una secuencia genética que no todos los laboratorios tienen capacidad para poder hacerlo. Entonces, no tengo esos datos. Lo que sí tengo, que también nos ha comunicado esta mañana la dirección del área, es que ya probablemente a partir de mañana o en unos muy pocos días no dependemos ya para poder hacer las PCR de diagnóstico del hospital regional, sino que ya aquí en el laboratorio de la Serranía se podrán procesar todas esas muestras y no dependeremos de otro centro externo, con lo que ello supone tener que llevar las muestras para que las analicen allí, claro, a diario, y que va a simplificar y va también a aligerar esto un poco, y sobre todo los tiempos, ¿no?, de tener los resultados también. Muy bien. Cristóbal Avilés, el representante del Sindicato Médico de Málaga, muchísimas gracias por atendernos. Insistimos en eso, en agradecer su labor que nos mantiene informados paulatinamente de todo lo que va sucediendo en el área sanitaria de la Serranía y más concretamente en el Hospital Comarcal. Muy agradecido, de verdad. Un abrazo. Pues muchas gracias a vosotros y nada, seguimos para adelante.
Seguimos en la lucha. Un abrazo, Cristóbal, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. La 1:40.